O sea, generalmente el relacionado con su participación en cosas. O sea, cuando un residente termina, es un poco profesional nómada. Incluso si se queda en el mismo sitio, es un poco pues el que hace las cosas que no otro. O sea, creo que hay que intentar decirle, vale, tú por dónde quieres desarrollar, tú qué quieres hacer, investigación, perfecto. Vamos a ver cómo te podemos liberar un día cada 2 semanas, o cómo te podemos liberar una tarde, o cómo podemos hacer que hagas una tarde extra, que te podamos, o sea, hay que intentar que el desarrollo profesional esté desde el momento en el que termina el MIR, el momento en el que más formado, no solo más formado, sino que más incentivos tiene para continuar la formación, y sobre todo porque ahí estamos invirtiendo hacia adelante. Yo creo que en términos generales, profesionales que se van de la Comunidad de Madrid, es relativamente difícil que vuelvan. En otros sitios sigue más barato. No sé si habéis leído un informe de SADE que se publicó ayer sobre carga profesional. Destacan a la Comunidad de Madrid como una de las regiones con una mayor presión asistencial de todas las comunidades autónomas, con datos de 2018. No quiero saber los datos de 2022. Entonces creo que hay que tomar una decisión, que es una decisión de gestión, pero que es una decisión de gestión con un cariz político importante, de saber que hay ciertas medidas que hay que implantar, que tenemos que empezar a implantarlas por aquellos que más fáciles que se nos vayan, desde esa perspectiva de retener, ¿no? Y si hay que empezar, hay que se queja de ¿y por qué no nosotros? Bueno, a nosotros va a llegar, pero es que a esta gente no, o sea, tenemos que quedarnos con ella. Estamos hablando de que de los 198 solo 43 han elegido, ¿no? 41, el doble del año pasado. 41. No, de 198 41 creo. Sí. Todavía lo venden como un éxito, tú espérate. Luego puedo decir otra cosa, ¿verdad? Por ahí había... Sí, una pequeña pregunta. Sí, yo quería solamente comentar que dentro de la lista de espera, uno de los problemas que yo veo como ciudadano es la transparencia de la información. Entonces, claro, la lista de espera en consultas, hay un punto que es el único en que realmente valora el tiempo entre entrar en lista de espera y la fecha asignada, que es el porcentaje de pacientes que esperan esperando 30 días, más de 60 días y más de 90 días. Claro, en lista de espera quirúrgica, el porcentaje de personas que están por encima del máximo, que es más de 180 días, creo que es de memoria, es un 5 o un 10%. Pero el máximo de pacientes esperando en consulta, el porcentaje de más de 90 días es más del 50%. Entonces, claro, yo como ciudadano pedí información de cuál es el porcentaje en los segmentos que no están contemplados, que están por encima de 90, pues de 90 a 180, de 180 a 360. Y entonces me contestaron que era una información que no me daban porque no estaba contemplada por el Ministerio exigía solamente mayores de 60 días, que no tiene sentido porque ellos dan más de 90 días, que es más de lo que viene con el Ministerio. Lo llevé al Consejo de Transparencia y en el Consejo de Transparencia estoy esperando respuesta desde hace bastante tiempo. Yo creo que a mí me parece que es una medida fundamental el saber qué porcentaje de personas, que es el único en que se sabe realmente el tiempo que ocurre entre el tiempo de entrada en lista y el tiempo de fecha asignada, que es como se hace en todos sitios, pues que lo tienen que segregar. Y yo creo que eso es muy importante, porque si no te hablan del tiempo de espera medio, que eso es una falacia, porque el tiempo de espera medio es lo que están esperando en medio y no tiene nada que ver, no se sabe ni... Claro, dice, ¿cómo pues una especie de media de 60 días y a mí me han dado 360? Pues por cómo hacen los cálculos, porque ahí es lo que están esperando la gente que está esperando y que no se va a la privada y deja de figurar porque ya está harto. Entonces, en cambio, el de segmentos, el de porcentajes, sí que yo creo que... porque en ese se tiene la fecha asignada, ¿no? Es muy importante. Y entonces yo creo que es una labor muy importante que yo os encomendaría a Más Madrid, dado que no lo obliga el Ministerio, que sea un objetivo interno de la Consejería de Sanidad en dar esa información, y no, porque es que si no, no es transparencia, es ocultismo lo que se está practicando. Totalmente de acuerdo en la propuesta de ley que llevamos a la Asamblea, que viene de Mónica, en su momento la elaboró ella.
una de las cosas que hay es la redefinición del set de indicadores más allá de los indicadores del Ministerio. Sí, uno de los indicadores que yo he pedido mucho a INCO es la lista de espera de psicología, porque está la de psiquiatría, pero con la de psicología, y nada, la respuesta es la misma por cualquiera de las vías. Entonces sí, totalmente de acuerdo con eso, con el tema de además, de la trazabilidad, ¿no? Porque hay una cosa que se ve con relativa frecuencia, que se la ha comentado algún periodista, a ver si quiere ahí hincarle diente, y es cómo se incrementan el número de pacientes de lista de espera quirúrgica no estructural cuando hay que dar los datos al Ministerio. O sea, al Ministerio hay que darle datos 2 veces al año, para junio y diciembre. En esos meses suele aumentar la lista de espera no estructural, que es la que no se le da al Ministerio, y al mes siguiente vuelve a disminuir. Hombre, o sea, sí, que no hay que ser muy listo para saber lo que pasa ahí, ¿no? Está claro que hay algunos elementos de ese respecto. Dicho esto, insisto que la lista de espera quirúrgica, en concreto, que es por lo que hace lo de la estructural a la no estructural, es un 10% de la lista de espera total, ¿no? Es un 10% y además es el punto final de muchos procesos, ¿no? O sea, hay pacientes que van a pasar por una lista de espera de consultas externas, posteriormente pasarán por una lista de espera de prueba complementaria y posteriormente llegarán a la lista de espera quirúrgica. Entonces van varios cuellos de botella que dejan al final, pues eso, un descremadito de ese 10%, al cual le pueden decir eso, ¿no? Lo de tenemos la lista de espera en tiempo más baja de toda España, solo por detrás del País Vasco, ¿no? Que es lo que dicen. Además eso, con el uso de la media, que debería quedar desterrado totalmente de cualquier indicador con alta variabilidad, con alta polarización. Y luego que hay especialidades, ¿no? Y hay campos para los que la lista de espera no es un buen indicador y entonces se generan perversiones como el modelo Quirón, ¿no? Donde para salud mental sí que cuenta la lista de espera y venden una lista de espera muy buena porque prácticamente todo el tiempo de los facultativos es para ver pacientes nuevos. Las citas de seguimiento se dan a más de 6 meses o a veces tienen la instrucción explícita de darles de alta. Entonces se generan perversiones como que en realidad ves antes al paciente si le das de alta y te lo vuelves a citar como nuevo que si vuelves a hacer, o sea, ¿no? Que si te lo citas para hacer un seguimiento, lo cual rompe totalmente los principios asistenciales básicos dentro de la salud mental, ¿no? O sea que las listas de espera tienen que ser transparentes, pero también tenemos que avanzar, y la escritura en el programa, pero también tenemos que avanzar en tener indicadores que por supuesto sean transparentes y sean accesibles, pero que de verdad reflejen lo importante del trabajo asistencial, que para muchas cosas no lo tenemos. Ya que tengo esto, me aprovecho. Yo quería hacer una pregunta, que habéis dado muchísimos datos y muchísima información y se lleva uno la sensación de lo difícil que es el problema, ¿no? Pero bueno, lo bonito es que los problemas sean difíciles para poderlos intentar resolver. ¿Cuántos psiquiatras pensáis que faltan en España? ¿Y cuántos en Madrid? Porque estamos viendo cifras y cifras y cifras de todo. Pero claro, hoy estamos hablando de Madrid, no de España, pero de Madrid. Y Madrid es muy especial en sanidad, ¿no? Por este 40% de pólizas privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con los datos que habéis dado de esas 10 personas por 100.000 habitantes, con esos equipos plurales, etcétera, porque no es fácil formar sanitarios en general, médicos en particular y psiquiatras tampoco. Entonces, si se necesitan, tiene que haber algún sistema de acelerar la formación. En médicos, las cifras que tenemos en relación a la OCDE, etcétera, 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 pues estamos por encima de la media, aparentemente, al margen de la distribución territorial y por especialidades. Pero, por ejemplo, en enfermería estamos por debajo. Y todo lo que se ve cuando los problemas sanitarios son importantes y de atención son importantes es que hay que potenciar la enfermería. ¿De dónde sacamos la enfermería? ¿De dónde la sacamos? Ese es otro tema. Y por último, cuando has comentado lo de todo el tema de los PAUs y lo habéis comentado todos, la falta de servicios, ¿no? A la gente a vivir allí, 15.000 personas y bueno, pues no hay atención sanitaria ni escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es que eso es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Eso se hizo precisamente para eso. Sí, Porque como eran
clases medias altas, se hizo eso para que no tuvieran servicios y fueran a la póliza privada. Bueno, pues ¿cómo lo arreglamos? Muchas gracias. Hago un par de comentarios y luego os lo dejo. Sobre las ratios de enfermería por debajo del resto de países, yo ahí sería muy prudente. Esto es una cosa que comentan también, bueno, Alda, si estuviera aquí lo comentaría, porque en muchas ocasiones con el tema de las enfermeras estamos comparando cosas que son distintas, ¿no? Es como decir que aquí producimos menos manzanas porque solo contamos las manzanas golden y en otro lado contamos todo tipo de manzanas. Pues como que las labores son distintas, entonces bueno, que es complicado, ¿no? Con el tema de las enfermeras sí que hay, primero hay muchas enfermeras no trabajando en el ámbito del sector público, o sea que es una cosa que ocurre más que con otra categoría profesional, y hay muchísimas enfermeras trabajando fuera. A mí de hecho me parece muy llamativo la poca capacidad que ha tenido España de conseguir retorno de enfermeras después del Brexit. O sea, que se supone que iba a tener algo más de capacidad. Sobre los PAUs. A la gente de los PAUs se les dijo buscaos la vida y la gente de los PAUs se buscó la vida. Pero es que el modelo era que se buscara la vida. O sea, los PAUs son el prototipo de urbanismo que intenta generar una sociología liberal cotidiana, sin lugar a dudas. Dicho esto, ¿cómo se pelea? Porque eso hay que pelearlo. Y no todos los PAUs son lo mismo. No es lo mismo el PAU de Villa de Vallecas, o el PAU de Carabanchel, o el PAU de el barrio de la Luna en Rivas, que, bueno, pues que San Chinarro, o que Las Tablas, o que... No, Monte Carmelo tiene de todo. O sea, lo que está claro es que lo primero es sembrarlo de servicios públicos. O sea, el argumento de... Hay un artículo que creo que se publicó en 2012 de Martin McKee y David Stackler que se llamaba El asalto a la universalidad, que en British Medical Journal, que decía, o sea, que planteaba cuáles eran los pasos para acabar con la universalidad, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales era la de hacer sentir a las clases medias altas y altas que el dinero que están pagando en impuestos no tiene ningún tipo de retorno. Eso es el PAU. Y es no solamente en términos del centro de salud y centro educativo y tal, es incluso la zona jardinada, la falta de impulso al comercio local, el intento de hacer una vida en coche, por decirlo de alguna forma, y que ese sea el ideal, ¿no? Vamos, o sea, hay que entrar con inversión pública. Hay que entrar a meter lo que el libro de Palacios para el Pueblo de Eric Klinenberg, publicado por Capitán Swing, denomina infraestructuras sociales, que son aquellos lugares en los cuales, quiera o no la gente, acaba haciendo vida en común. Y eso hay que sembrarlo, ¿no? Y eso hay que sembrarlo con dinero encima de la mesa para poner ladrillo, vamos, el ladrillo con infraestructuras, con personal, etc. Mientras tanto, yo moriré en esta colina, ni medio psiquiatra más antes de que se aumente drásticamente el número de trabajadoras sociales de los centros de salud mental con perfil específico de salud mental, porque en tanto que dependen de los servicios, ¿no? del servicio de trabajo social del hospital, ¿no? A la tutora de continuidad de cuidados durante 15 años de un paciente te la pueden mover de la noche a la mañana porque ni siquiera, ¿no? Para la gerencia cuenta como que tenga un papel especial en salud mental, cuando sí lo tienen y son nucleares para nuestro funcionamiento. Medio psiquiatra más si no tenemos antes muchísimas más enfermeras especialistas en salud mental que las necesitamos y psicólogos clínicos, ¿no? Aún así, con este aumento y con esta reproporción sí que probablemente necesitáramos más, pero es que podríamos trabajar de una forma tan distinta y podríamos sacar muchísimo más trabajo clínico adelante de una manera mucho mejor, que a lo mejor no eran tantos más psiquiatras los que serían necesarios. Con lo cual esa pregunta está campeada desde el inicio, porque desde luego, ¿cuántos psiquiatras más necesitamos para poder atender el sufrimiento psíquico de la población tal y como estamos funcionando ahora? Infinitos, pero porque estamos trabajando mal y porque estamos atendiendo mal. Si reproporcionamos, aumentamos drásticamente los psicólogos clínicos, trabajadoras sociales y enfermeras especialistas en salud mental, y en las zonas de baja cobertura, ¿no? Colocamos estratégicamente los psiquiatras que tenemos. Es verdad que los psiquiatras son el perfil de más larga formación y el que más tarda, pero justo es el que en determinado momento podemos permitirnos tardar más en aumentar. Probablemente haga falta aumentar un poquito porque hay un pico de demanda muy alto, pero con los otros perfiles podríamos manejarnos y manejarnos bien. ¿Cuál es el problema? Pues es que para sacar más psicólogos clínicos, lo único que necesitamos, pues las plazas PIR tienen un número ridículo en realidad, si es que solamente necesitamos aumentar más. De la lista de los candidatos al PIR de todos los años, solamente necesitaríamos aumentar más. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué los servicios no pueden eso? Pues muchas veces por un problema de infraestructura, única y exclusivamente. No hay despachos suficientes como para asimilar más residentes.
Y esto pasa en un montón de sitios. De hecho, llevamos específicamente en el programa que para ese aumento drástico de los perfiles profesionales que más faltan, si hace falta hacer cambios en la infraestructura y si hace falta poner dinero para tirar tabiques y construir más despachos, se puede hacer. Con las enfermeras especialistas en salud mental, 3/4 de lo mismo. Las trabajadoras sociales no se forman por esa vía, pero el tiempo de formación de un trabajador social no es tan largo. En comparación con el de un psiquiatra no es tan largo. Entonces, tenemos muy fácil este aumento de profesionales. Es verdad que pues, en el centro donde yo trabajo, por ejemplo, se podrían asimilar muchos más residentes y no se puede por esta limitación explícita de o tendrían que ir a tardes puras, y ya sabemos lo que le ha supuesto a primaria esta idea de las tardes puras, los problemas que ha generado en el medio y largo plazo. Tendríamos que ir a eso, que no queremos por los problemas de conciliación estructurales que genera ¿no? en los años, en las décadas siguientes, o necesitamos cambios en ese sentido para poder asimilar más, pero es que en realidad es fácil y no es tan caro, y los profesionales están ahí. La cuestión es que si reproporcionamos y tenemos estos otros perfiles profesionales, se puede rediseñar todo el funcionamiento. Podemos hacer que para alguien que está, ¿no? que sea más fácil prescribirle a un paciente un grupo terapéutico ¿no? de manejo de ansiedad, de terapia interpersonal, de técnicas de relajación, de lo que sea, que prescribir fármacos, por ejemplo. Podemos hacer que sea más sencillo, que sea una intervención probablemente mejor y menos diatrógena. Pero claro, necesitamos reorganizar todo nuestro funcionamiento. Antes de pasarle a Diego el micro, yo me tengo que ir, que tengo que acompañar a Mónica al debate de Televisión Española, así que os agradezco muchísimo todo y os dejo aquí con ellos dos. Bueno, no, solo como yo también soy psiquiatra, yo ya tantos años trabajando en la salud mental pública, creo que un debate que tenemos y que es fundamental es redefinir las funciones de cada uno de los profesionales. Y creo que es un debate fundamental, porque es un debate difícil, porque hay mucha presión entre los modelos de atención, pero no es de recibo que la mayoría de los psicólogos clínicos no hagan, por ejemplo, grupos terapéuticos y hagan atención individual. No es de recibo que la mayoría de los psiquiatras no hagan psicoterapias de todo tipo. No es de recibo que la mayoría de los psiquiatras solo quieran estar en el hospital y no quieran ir a la atención pública de un centro de salud mental, etcétera, o una coordinación o otro tipo de cosas. Entonces creo que hay que ser valientes y que tendremos que sentarnos con todos los colectivos, de los propios profesionales de la salud, de todo tipo, nosotros y las sociedades científicas, para poder, de verdad, si somos valientes, reformular la atención. Y cuando reformulemos la atención, por eso nos hemos negado, por un lado, la ley de salud mental, no solo por lo otro de la discriminación, sino por esto, porque ahí plantea cuántos profesionales necesitamos de cada qué en función de lo que hagan, porque esto es fundamental. Lo que yo hago yo como psiquiatra en un hospital de día no se parece en nada a lo que hace un psiquiatra en la unidad de agudos, y muchos psiquiatras hoy en día, algunos querrían venir conmigo y no pueden hacerlo, y otros en cambio no querrían ir ni de WhatsApp. Entonces, esto es muy importante a la hora de que tengamos un catálogo de prestaciones y luego sepamos a quién darle el catálogo de prestaciones. Eso por un lado. Esto es muy importante porque el modelo es fundamental. Y nosotros lo que tenemos que plantearnos seriamente es redefinir el modelo. El modelo hay que actualizarlo. Y hay una lucha de modelos. La lucha de modelos es que los psiquiatras, casi todo lo que salen ahora, solo quieren y piensan más que nada en prescribir y en medicación, pero luego los jóvenes y mucha gente no. Exacto, entonces en función también de en dónde se hayan formado. Porque en las áreas de formación influye muchísimo ese modelo. Y luego hay que rescatar profesionales de la privada. Cuando nosotros hablamos con AMPIR, que yo hablo mucho con AMPIR, nos dicen, mira, es verdad que se necesitan crear más plazas, que la potestad de crear más plazas tiene que ver con las comunidades, no con el ministerio. Esto es muy importante. Al ministerio se le dan un número de plazas en función de que cumplamos los requisitos, y se pueden hacer, y no se ha hecho, porque no se ha hecho, porque no se ha querido en gran medida. Pero yo creo que también el tema es que podamos rescatar a profesionales que están en la pública o que ahora se están yendo a la pública, pero a marchas forzadas por el maltrato que hay, y esto lo sabemos todos los días. O sea, este es un tema fundamental. Muchísimos residentes jóvenes ya no se quieren quedar en la pública porque ganan mucho más y están mucho más contentos, en parte, entre el maltrato y el tipo de las competencias, pues en su privada hacer lo que ellos se supone que quieren hacer, y la carga asistencial y el maltrato. Entonces creo que es un tema a darle una vuelta como mucho más amplia, pero desde luego es posible, y no con muchísimo más presupuesto, que a pesar de todo hay que tenerlo, ni con mucho más profesionales. Y eso quiero que es la gran tarea y la más bonita que podemos hacer, la verdad. Volver a dar una vuelta a la formación, sí, sí, a los contenidos de las áreas. Sí, pero ojo, que es necesaria.